Muy bien, bienvenidos a la clase número 3. Aquí vamos a estar hablando De formas de contar distintas, ¿no? O sea, formas de contar distintas. Hoy existen muchas maneras de contar. Transmedia es la forma que nosotros llamamos como más evolucionada ujú, de contar la historia de un producto. Lo vamos a llamar de esa forma, historia de un producto. Esto también nos acerca un poco al mundo del marketing. Hay también un desarrollo de un marketing transmedia. Y bueno, un poco como que todavía no nos pusimos todos de acuerdo en exactamente a qué le llamamos transmedia. Y hay mucha confusión en el sentido de que, bueno, unos le dicen transmedia a una cosa y otros a otra, dependiendo de qué oficio viene, de qué profesión. Por ejemplo, claro. la gente del mundo audiovisual lo llama o piensa que es de una determinada forma, y la gente del mundo editorial de otra, y la gente de los videojuegos tal vez lo llama de otra manera. Claro, hay que tener en cuenta que las palabras, ¿no? O sea, los conceptos a veces son un tema más de enfoque que de cosa real, ¿no? Así que nosotros en nuestra clase queremos dejar claro qué es lo que nosotros llamamos, y más o menos consensuadamente, no es un capricho, multimedia, crossmedia y transmedia, como para que cuando hablemos de eso todos más o menos estemos hablando del mismo concepto, ¿no? Y dejando en claro desde el principio que son términos de una cierta ambigüedad, Ujú, no hay definiciones claro. homologadas por nadie. Simplemente en el uso y en la costumbre se están dando estos términos. Algunos son mucho más antiguos, por ejemplo, cuando hablamos de multimedia, estamos hablando desde el punto de vista de la producción del contenido multimedia, Ujú, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Como dice acá, es donde contás una historia completa o casi completa en muchos formatos distintos. El caso paradigmático es el de, por ejemplo, la Biblia, pero tenemos un montón. El Quijote de la Mancha, sí. Shakespeare, te lo contaste en muchos formatos distintos, siempre la misma historia. Por ejemplo, te cuento Romeo y Julieta en forma de la novela, en forma de una película y distintas películas, en forma de hasta de cómic, vas a encontrar las historias clásicas. Claro, de hecho, la cantidad de formatos, digamos, el siglo XX, ¿no? Con los más media, ¿no? Con las diferentes formas de distribuir contenido, hubo una explosión de formatos en donde entonces tal vez la Biblia la podías leer en un cómic, ¿no? Para niños o ver una película, no sé, de Hollywood o lo que fuere, ¿no? Eh, Siempre hubo diferentes formatos, ¿no? En toda la historia, pero bueno, en nuestra modernidad, bueno, hubo una explosión de formatos. Pero aparte, a fines del siglo XX, con toda la explosión de lo que luego empezamos a hablar de multimedia, con los formatos digitales, luego la distribución en internet y distintas formas, es como que hubo un plus, ¿no? O sea, Sí, esto crece también por un fin muy específico, no es, como dijimos, las primeras clases tampoco es un capricho, es la manera de reaccionar de la industria del entretenimiento al problema de la falta de retención de estos usuarios subidizos que van cambiando de producto, no se quedan mucho en ningún producto y entonces pueden afectar el rendimiento de ese producto y su continuidad. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que las personas ingresen a la marca, al producto, desde distintos espacios o lugares, formatos. Por ejemplo, a alguien que le gusta el cómic va a leer, no sé, El Señor de los Anillos en cómic y tal vez le interese después ver la película, o viceversa, ¿no? O escuchar el audiolibro, o ver la obra de teatro, o lo que fuere. Bueno, es de alguna manera la técnica que hace que las personas se interesen en un producto entrando desde distintas ventanas. sí, y en nuestra época lo típico es que una obra literaria se masifique a través de una obra audiovisual, una película, ¿no? O sea, imagínense El Señor de los Anillos, si bien ha tenido unas cantidades de lectores impresionantes desde que se editó. Sin embargo, en los años 2000, cuando se estrenan las películas, prácticamente las nuevas generaciones lo conocen primero a través de las películas y después, si se coparon demasiado, van al libro.
Entonces, en definitiva, es mostrar la ventana más amable para las diferentes generaciones. Sí. ¿Y qué pasó después? Después el mundo fue Como, cambiando, volviéndose cada vez más difícil la retención de usuarios, hay mayor abundancia de productos y entonces las empresas empiezan a buscar otras maneras de retener audiencia. La siguiente manera que vamos a ver es la llamada cross media. Cross media es la historia de un producto, pero segmentada a la manera de los capítulos de un libro, para que se entienda, como si cada historia estuviera, o como que si cada capítulo de este libro estuviera en un formato distinto. ¿Esto qué supone? Que yo necesito ver todo el contenido en un cierto orden para poder entenderlo. ¿Sí? ¿Qué buscan las empresas con esto? Que los usuarios estén más tiempo en contacto con un producto. La principal diferencia también en relación a la producción de contenidos multimedial es que aquí la historia puede ser participativa. En la otra no, en la otra está cerrada, el espectador es simplemente un espectador pasivo, ¿sí? Consume El Señor de los Anillos, por ejemplo, en muchos de los formatos, pero nada más, no puede hacer nada con eso. Esa manera de contar contenidos está quedando cada día más vetusta. obsoleta, claro. Pero conviven, ¿sí? Hoy en día conviven todas las Ujú. formas de narrar contenidos y hay grises. Así que por eso en la siguiente clase vamos a estar hablando de a qué llama Jenkins, Scolari y bueno, y nosotros, que son las características de la narrativa transmedia para que podamos después desarrollarla. Bueno, ¿qué más tenemos con... Acá lo que tiene esto es que el cross media de alguna manera exige a los participantes, o sea, a los usuarios o consumidores, una participación realmente activa, porque no solamente tenés como que fidelizarte bastante al producto, ¿no? O sea, tenés que ir a buscarlo y aceptar la regla de que lo ves, o sea, consumís en este formato determinada cosa. Luego pasás a este otro formato para seguir la historia y para seguir la historia pasarás a otro formato. Entonces, de alguna manera, ahí exige un consumidor o un participante, espectador realmente que se mueva, ¿no? O sea, que realmente quiera seguir eso. Y es difícil, a veces no es sencillo, lo estás como incomodando un poco, tal vez, El ¿no? objetivo es la fidelización. Claro. Y bueno, de esa forma se peleaba, se sigue peleando. Se usa mucho en el mundo del marketing, como vimos Mm. recién en el ejemplo de Pick and Play. La historia del producto comienza con alguien jugando con su móvil, controlando una marquesina, una especie de juego Pong, Ujú. ¿no? Para después reclamar un premio en alguno de los locales de esta cadena gastronómica. Ese es como contar una historia de cross media, también pueden decir 360, es decir, contar un producto en forma global, redonda, 360, con muchos formatos, y hacer que los usuarios recorran ese camino en busca de tener mayor retención, más tiempo en contacto con la marca o con el producto. Lo interesante de esto que, al contrario de lo que vimos recién, sí es participativo, los Sí. usuarios, como vieron ahí, están haciendo algo, no solamente miran pasivamente, sino que en el caso de Pick and Play juegan para poder reclamar un premio. Y aparte una cosa que también es importante en este sistema es que ya se empieza a ver el medio, el formato, ¿no? El soporte con un sentido, no meramente es un soporte más y hago lo mismo, sino que se trata de adecuar de la manera más eficaz ese soporte a determinada parte de la narrativa. Eso también es importante, me parece que es un plus. La evolución de esto es lo que entonces nosotros llamamos, ¿sí? Transmedia. En transmedia hay diferencias bastante, aunque no lo parezca, bastante grandes, que puede haber confusión según uno venga al mundo audiovisual, editorial, del videojuego, etcétera, pero eso es bastante claro. ¿En qué sentido? Acá la historia del producto, la historia que nosotros queremos contar, se cuenta, ¿sí? En forma no lineal y cada historia es autoconclusiva. Es decir, yo puedo consumir una historia y entenderla perfecta, autoconclusiva, ¿sí? Empieza, termina, yo la entiendo y la puedo consumir en un orden no lineal. Esto lo acerca mucho más la narrativa transmedia al lenguaje del videojuego que crossmedia o multimedia o el formato clásico.
¿Qué tenemos acá? Cada ventana funciona como un punto de entrada al universo narrativo, como en el caso, por ejemplo, de multimedia y también de crossmedia. Es también participativa, necesita de las redes sociales, de la gente comentando, de la gente metiendo contenido, haciendo fact fiction, etcétera. Ahora lo vamos a hablar bien en la siguiente clase. Mm. Pero bueno, es una forma bastante distinta de contar y tiene un mecanismo lúdico en ese sentido, parecido a un rompecabezas, que hace que la gente se fidelice de una forma mucho más sólida. De nuevo, y como siempre, el objetivo acá es la retención de audiencia. Y hay una cosa, una salvedad en esto, que si se fijan hasta en los títulos que nosotros ponemos, en Transmedia Storytelling en realidad no se hace tanto hincapié en el medio, en el soporte, sino en la narrativa. En definitiva, cuando hablamos de transmedia estamos hablando de narrativa que de alguna manera se distribuye en diferentes medios. Por eso, de alguna manera, se van como solapando los conceptos. Una narrativa transmedia puede ser multimedia y crossmedia también, ¿no? O sea, Claro, digo, puede eso incorporar produce, eso, claro. eso produce confusión. Claro, eso produce confusión. Pero bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando de cuáles son los puntos que consideramos específicamente transmedia. ¿Por qué un producto lo consideramos transmedia si cumple con estas condiciones? ¿Correcto? Bueno, Bien, hasta luego. allá vamos.